Era una mañana nublada y fría cuando Elena Fuentes despertó, envuelta en una sensación de desesperación y soledad. A sus 26 años, su vida había tomado un rumbo inesperado. Abandonada por Miguel, el hombre que creía sería su compañero en lo que pensaba sería la mayor aventura de sus vidas, Elena sentía su corazón pesado al recordar el momento en que él declaró que no estaba listo para ser padre. Sola y embarazada, apenas tenía dinero para sostenerse y la idea de criar a un hijo sola parecía abrumadora. Fue en ese estado de vulnerabilidad que vio un anuncio simple en un periódico local. Buscamos cuidador para niño especial. La palabra especial hizo que su corazón se acelerara, como si fuera un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Elena tomó una decisión en ese instante. Tomó el teléfono, dudó por un segundo y finalmente llamó. Al llegar a la mansión de los Montero, fue recibida por un ambiente que la dejó algo intimidada. Las paredes decoradas, el amplio jardín, todo parecía una pequeña fortaleza de riqueza. Javier Montero, padre de Mateo, un niño de 6 años que había sufrido un accidente que cambió sus vidas, la esperaba en la puerta. Javier tenía una mirada triste, como si estuviera siempre bajo la sombra de una gran pérdida. Sin embargo, había algo en él que despertó en Elena un sentido de confianza. Al conversar, comenzó a entender lo que significaba trabajar allí. No era solo cuidar a un niño, sino convertirse en el pilar de una familia que aún luchaba por recomponerse. Desde ese momento, algo cambió dentro de ella. Una nueva esperanza comenzó a formarse. Los primeros días fueron desafiantes. Mateo, que apenas hablaba y evitaba cualquier contacto, parecía sentirse amenazado por la presencia de una extraña en su casa. Elena luchó contra la frustración y la nostalgia de un hogar que nunca fue del todo seguro. Sin embargo, no se rindió. Poco a poco comenzó a acercarse, intentando entender los miedos de Mateo, descubriendo sus pequeñas pasiones, como los dinosaurios y la caricatura del superhéroe que adoraba. Un día, mientras jugaban con plastilina, algo cambió. Mateo la miró a los ojos por primera vez y sonrió. Ni ella misma pudo entender la profundidad de esa sonrisa, pero fue como si una barrera se hubiera roto. Cada pequeña interacción la hacía sentir que ganaba un poco más de espacio en su corazón. Con el paso del tiempo, la relación entre ellos se fortaleció y de alguna manera las heridas comenzaron a sanar. Javier, que rara vez salía de su rincón, comenzó a aparecer más a menudo, trayendo un pastelito o un libro. Una conexión sutil comenzó a formarse entre Elena y él. El dolor por la pérdida de su esposa, Isabel, nunca parecía lejano en los ojos de Javier, pero cuando miraba a Mateo, algo brillaba en su expresión. Una esperanza que se alimentaba de la relación entre padre e hijo. Las tardes se volvieron más alegres, llenas de risas y pequeños momentos de felicidad. La casa Montero, que antes parecía fría, comenzó a calentarse con la presencia de Elena. Una tarde, mientras hacía galletas, Elena recibió un mensaje que le hizo sentir el estómago revuelto. Miguel había regresado. Quería ver al niño. El deseo de retomar su vida no solo reafirmaba lo que ella ya había superado, sino que traía de vuelta el miedo y la inseguridad. La idea de que Miguel reapareciera hizo que su corazón se acelerara, mezclando una variedad de emociones: rabia, miedo y de alguna manera un sutil deseo de que él pudiera, de hecho, cambiar. Las conversaciones sobre la paternidad se volvieron frecuentes y con este conflicto la atmósfera ligera que había construido comenzó a volverse más pesada. Javier notó el cambio. Intentó consolarla, pero ella se sentía dividida. Con su apoyo, decidió que tenía que enfrentar a Miguel y aclarar la situación de una vez por todas. La batalla por la paternidad que siguió no fue nada fácil. La presencia de Miguel se volvió más insistente e invasiva.
Apareció en consultas médicas y periódicamente en la puerta de la mansión, tratando de insertarse en las vidas de Elena y Mateo. La presión se acumuló y en un momento de desesperación decidió hacer la prueba de paternidad, esperando que un vínculo biológico ayudara a responder sus miedos y dudas. Esa noche, los tres se sentaron a la mesa para cenar y el ambiente estaba tenso. Las palabras se atascaban en la garganta de Elena, pero al mirar a Mateo y a Javier, sintió que tenía que mantener la fe y la esperanza. Cuando llegó el resultado de la prueba, una ola de emociones los envolvió a todos. Miguel no era el padre. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Elena sintió una mezcla de alivio, pero también de culpa y tristeza. Era como si una sombra oscura se disipara, pero una nueva incertidumbre tomara su lugar. ¿Qué significaba esto no solo para ella, sino también para su futuro hijo? Mientras intentaba procesarlo, Javier la tomó de la mano y con una mirada que transmitía fuerza, le hizo saber que no importaba lo que sucediera, ahora eran una familia. Sus palabras se convirtieron en un hogar seguro para Elena. Esta unión era más fuerte que cualquier vínculo de sangre. Y entonces llegó el día en que Javier finalmente hizo lo que todos soñamos encontrar en un amor verdadero. Le propuso matrimonio. Era un momento lleno de emoción, como si las estrellas finalmente se alinearan a su favor. Con una sonrisa nerviosa, ella dijo sí. La idea de convertirse en una verdadera familia, enfrentando juntos todas las adversidades, iluminaba su corazón. Decidieron casarse antes de viajar a Suiza para que Mateo pudiera recibir un tratamiento que podría cambiar su vida. El torbellino de emociones y las pocas semanas que siguieron a la propuesta terminaron con una ceremonia íntima, llena de amor y esperanza. En el fondo de sus corazones, cada uno sabía que las dificultades que habían enfrentado los unieron de una manera que pocos podrían entender. El día del viaje, mientras se dirigían al aeropuerto, Elena miró por la ventana del auto y observó las nubes pasar, reflexionando sobre el viaje que la había llevado a ese momento. El sentimiento de familia ahora estaba consolidado, y lo que antes parecía un sueño lejano, apareció, de repente, al alcance de sus manos. Al volar hacia Suiza, sintió que estaban embarcando en una nueva etapa de sus vidas. No era solo un viaje, era una promesa de nuevas oportunidades, un futuro lleno de posibilidades. Y a pesar de todas las incertidumbres, Nalcinto Santos, mirar a Javier y a Mateo, entendió que su verdadero hogar no era solo un lugar, sino los lazos que había forjado, las risas que ahora compartían y el amor que los unía. La vida, incluso llena de desafíos, tenía una manera sorprendente de llevarlos exactamente donde necesitaban estar. Era un nuevo día en Suiza. Elena despertó con el canto de los pájaros y la luz suave que se filtraba a través de las cortinas. La montaña en el horizonte la llenaba de esperanza, mientras Mateo jugaba con sus juguetes en el suelo. Ella lo observaba con ternura, sintiendo que cada risa del niño era un eco de su propio renacer. Javier, que estaba en la cocina preparando el desayuno, se asomó para ver a su futura esposa con una sonrisa. El amor que florecía entre ellos era palpable, y Elena sabía que estaba construyendo un nuevo hogar, aunque llevara consigo cicatrices del pasado. En la clínica, todo estaba preparado para que Mateo comenzara su tratamiento. Sentía una mezcla de emociones, incertidumbre y optimismo. La primera consulta sería crucial. Conversaron con los médicos, quienes les explicaron cada detalle del procedimiento. Mateo se mostró un tanto inquieto, pero Elena le tomó la mano y le prometió que todo iba a salir bien. Javier colocó su mano sobre la de ella, un gesto de apoyo silencioso que le dio fuerzas.
Durante la consulta, descubrieron que el tratamiento no solo mejoraría las capacidades físicas de Mateo, sino que también podría ayudarlo a comunicarse mejor. La esperanza renació en el corazón de todos. Con cada semana que pasaba, Mateo comenzó a progresar. Las sesiones de terapia eran largas y extenuantes, pero la dedicación de Elena y la atención de Javier hicieron la diferencia. El niño comenzó a hablar más, pronunciar palabras que antes apenas escuchaban. Un día, mientras hacían un dibujo juntos, Mateo le dijo a Elena: «Eres mi amiga». En ese momento, una lágrima de felicidad rodó por la mejilla de Elena. La conexión entre ellos había crecido, y ella sintió que finalmente había encontrado su propósito. A medida que pasaban los días en Suiza, la vida diaria también traía nuevas rutinas. Las cenas en familia se convirtieron en un ritual sagrado. Elena y Javier trabajaban juntos en la cocina, preparando las comidas favoritas de Mateo, y cada noche la casa se llenaba de risas y juegos. Las pequeñas cosas se transformaron en momentos preciados. El amor que compartían se reforzaba entre cada bocado, entre tómese el tiempo para disfrutar y para charlar sobre sus días. Sin embargo, el pasado no tardó en hacer sentir su peso. Miguel, inusitadamente, había hecho todo lo posible para mantener una discusión sobre el acceso a Mateo. Había llegado hasta Suiza, apareciendo en el hospital un día después de que Mateo comenzara su tratamiento. Elena se sintió abrumada, suficiente como para pensar que llevar todas las de perder le bastaría si Miguel decidía llevar a cabo su amenaza. Javier, al darse cuenta de lo preocupada que estaba, la tomó de la mano y le dijo: «No permitiré que nadie se interponga entre nosotros. Estamos juntos en esto». La súbita reaparición de Miguel provocó que la presión sobre Elena aumentara. Aún así, decidió no dejar que tuviera poder sobre ella ni sobre Mateo. Con Javier a su lado, organizó una reunión en el centro hospitalario donde Mateo estaba recibiendo atención. Allí, Elena se enfrentó a Miguel con determinación. El encuentro era tenso, pero ella necesitaba que Miguel entendiera que su lugar estaba fuera de sus vidas. Para su sorpresa, su exposición la hizo salir más fuerte de la conversación, sintiéndose aliviada por haber podido expresar sus sentimientos. Pasaron varias semanas, y con cada sesión de terapia, Mateo mejoraba. Su alegría era contagiosa. Un día, un gran avance se había producido. Mateo logró pronunciar su nombre por primera vez: Elena. El corazón de la joven se llenó de emoción, y Javier aplaudió la hazaña del niño, abrazándolos a ambos mientras se reía. Fue un hito floreciente en la vida de ellos, marcando un sendero de crecimiento y amor. Era como si cada pequeño paso de Mateo hacia la recuperación uniera más fuertemente la familia que estaban formando juntos, dándole un sentido integral. Con la llegada de fin de año, la familia decidió celebrar su nueva vida. Organizaron una pequeña fiesta con amigos de la clínica y otros pacientes que habían conocido durante el tratamiento. El ambiente era festivo, lleno de risas y música. Elena se tomó un momento para observar a Mateo y Javier, quienes estaban inmersos en un juego de mesa. La alegría que sentía era indescriptible. A pesar de todos los desafíos, sabía que juntos podían enfrentar cualquier adversidad y disfrutar de cada día. Mientras las luces de la fiesta parpadeaban a su alrededor, Elena tomó la mano de Javier y le susurró: «Se siente como un hogar». Él sonrió y la abrazó, y en ese instante reconocieron que sus corazones latían al unísono. Aquella unión no era solo una fusión de dos familias, sino un refugio, construido sobre amor, confianza y la búsqueda de un futuro prometedor para ellos y para Mateo. La vida en Suiza trajo consigo nuevas experiencias y la familia comenzó a explorar las montañas y paisajes. Esquiaron juntos, rieron y crearon recuerdos inolvidables.
Cada aventura fortalecía sus lazos, los motivaba a dejar atrás cualquier dolor del pasado. Una tarde, mientras admiraban el espectacular paisaje desde la cima de una montaña, Elena sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. El amor que sentía por Mateo y Javier la envolvía como una brisa suave, dándole la fuerza necesaria para seguir adelante. Sin embargo, no todo fue perfecto. Cada llegada de nuevas noticias sobre Miguel seguía resonando en su mente. En un momento de debilidad, Elena consideró la posibilidad de que él pudiera regresar. Javier, que leía su mente, le recordó: «No dejes que el miedo controle tu vida. Lo que hemos construido es real y sólido». Sus palabras la empoderaron y reafirmaron su determinación para defender su familia. Un día, en una reunión programada, Miguel volvió a hacer un intento para conectar con Mateo. Ahora que el niño había progresado tan notablemente, su intención se enfocó en hacer valer su paternidad. Una discusión acalorada se desató en la clínica, y Elena, sintiendo que todo se desplomaba, finalmente se armó de valor. En medio del caos, exigió que la conversación se detuviera allí mismo y dijo que Mateo tenía una familia que ahora se preocupaba por él. El énfasis en su confianza y su firmeza no solo sorprendió a Miguel, sino que también mostró su crecimiento personal desde que había comenzado esta nueva vida. Mateo, al escuchar a su mamá defenderlo, sonrió y le dio la mano. Fue un gesto de apoyo, un símbolo de la conexión inquebrantable que habían desarrollado. Finalmente, después de tantos altibajos, la batalla legal terminó. Elena logró obtener la custodia total de Mateo. La noticia, anunciada en un cálido día de primavera, llenó sus corazones de alegría y alivio. Mientras celebraban en casa, Javier la tomó por los hombros y la miró a los ojos. «No importa lo que venga, siempre estaremos juntos», le dijo, reafirmando la naturaleza sólida de su amor. Con esta nueva luz sobre sus vidas, decidieron adoptar oficialmente a Mateo. Formalizar su unión era un paso más hacia su objetivo de ser una familia unida. Durante la ceremonia, donde solo unos pocos amigos cercanos fueron invitados, Elena sintió que el amor que había creado con Javier y Mateo era su mayor triunfo. Con cada desafío superado y cada recuerdo creado, se dieron cuenta de que el amor verdadero puede surgir de la adversidad más profunda, transformando el dolor en fortaleza. La vida que habían construido juntos no solo era un refugio, sino un hogar vibrante donde cada día traía consigo la promesa de un nuevo comienzo y la realización de su sueño familiar. Finalmente, estaban listos para enfrentar aquello que la vida les trajera, sabiendo que cada paso hacia adelante lo darían juntos, como una verdadera familia. Era un día radiante en Suiza, y la familia se preparaba para una nueva aventura. Elena miraba por la ventana, contemplando el paisaje montañoso, mientras Mateo jugaba en la sala. Habían pasado meses desde que habían recibido noticias sobre los avances en la rehabilitación de Mateo. Aquella mañana estaban a punto de visitar un parque natural cercano, un lugar que prometía ser un paraíso para el niño. Javier, con su energía contagiosa, entró en la sala y les anunció que era hora de partir. La emoción llenó el aire, y mientras se abrochaban los cinturones en el coche, Elena sintió que la complicidad que habían construido crecía aún más con cada nueva experiencia compartida. Durante el trayecto, Javier y Elena intercambiaban sonrisas, mientras Mateo señalaba entusiasta por la ventana, reconociendo los destellos de nieve en las montañas. Este pequeño viaje representaba más que una salida. Simbolizaba su crecimiento juntos como familia. Una vez que llegaron al parque, el aire fresco y puro llenó sus pulmones y la risa de Mateo resonaba entre los árboles. Con cada paso que daban por el sendero, el corazón de Elena se llenaba de gratitud. La conexión entre ellos
forjada a través de adversidades, se consolidaba con cada pequeño momento que compartían. Después de explorar el parque, decidieron hacer un picnic en una zona despejada. Javier sacó una manta y preparó la comida, mientras Mateo se emocionaba con la idea de disfrutar al aire libre. Durante el almuerzo, Elena se quedó observando a su futuro esposo y a su hijo, sintiendo una oleada de felicidad. Las risas mientras compartían bocados y las historias que contaban llenaban el ambiente de una calidez indescriptible. En ese momento, sintió que había encontrado su lugar en el mundo, rodeada de amor y risas. Al regresar al coche, el día no había terminado. Javier había planeado una visita a un lago cercano, famoso por su belleza. La tarde avanzaba y, mientras se acercaban al lago, Elena se maravilló de la vista. Las montañas se reflejaban en el agua, creando una imagen de ensueño. Mientras Mateo corría a la orilla, Elena y Javier lo siguieron, sintiendo la magia de la naturaleza envolviéndolos. Era un lugar perfecto para que Mateo jugara y explorara sin preocupaciones. Mientras el niño lanzaba piedras al agua, las ondas que causaba parecían simbolizar la forma en que su familia iba creciendo y evolucionando. En ese entorno idílico, Javier decidió que era el momento adecuado para hablar sobre el futuro. Al sentarse al lado de Elena, con Mateo haciendo burbujas de felicidad en el fondo, él expresó: ¿qué te parece si comenzamos a pensar en grandes planes para el futuro? Quizás un hogar más amplio donde Mateo pueda correr libremente. Las palabras de Javier resonaron en el corazón de Elena, quien no podía creer lo lejos que habían llegado. La idea de establecerse en un lugar que reflejara su nueva vida la llenó de entusiasmo. Después de discutir sus ideas sobre la casa y el jardín, la conversación se enredó naturalmente en la planificación de una vida estable basada en el amor que brillaba entre ellos. Mientras pasaban los días, la rutina de la familia se volvía más cariñosa y estructurada. Yuri, su terapeuta, notaba los avances de Mateo y los animaba a seguir activamente en sus progresos. Durante las sesiones de terapia, Elena aprendía sobre nuevas formas de comunicarse con Mateo. Con cada sesión, el niño florecía, mostrando un interés renovado en demostrar su desarrollo. Elena y Javier apoyaban cada pequeño logro, celebrando cada avance como si fuera un hito monumental. El jardín de la casa donde vivían empezó a ser un reflejo de los progresos de Mateo, llenándose de flores y colores vibrantes que representaban el amor y la esperanza. Los meses se transformaron en un constante ajetreo de actividades familiares. Matices de felicidad y el crecimiento de Mateo se volvían parte de su rutina diaria. A menudo, exploraban museos, exposiciones e incluso actividades artísticas que estimularon la creatividad del pequeño. Una tarde, como parte de una de sus aventuras, decidieron asistir a un espectáculo de marionetas. El brillo en los ojos de Mateo, mientras observaba la magia de las marionetas cobrar vida, fue un recordatorio constante de que a pesar de los desafíos, la vida estaba llena de momentos de pura alegría. Sin embargo, a medida que los días se deslizaban suavemente, el recuerdo de Miguel se convirtió en una sombra persistente. Su intento persistente por interponerse en la vida de Mateo dejó cicatrices emocionalmente desgastantes en Elena. Había días en que la ansiedad se volvía abrumadora. Javier le daba el apoyo que necesitaba. Siempre que sentía que el pasado la absorbía, su compañero la alentaba a enfocarse en lo que habían construido juntos. Él le susurraba palabras de amor y promesas, recordándole que su unidad era su fortaleza. Con el tiempo, los desafíos se convirtieron en una prueba de entereza. Mientras ambos se mantenían fuertes, comenzaron a aprender a defender aquellos lazos que habían formado. Las experiencias en Suecia les enseñaron que, aunque el pasado fuera doloroso,
Su futuro podía ser brillante. Cada vez que Javier la abrazaba, Elena sentía que era más fuerte, que el amor que ambos compartían era un pilar de su felicidad. Así, crearon estrategias para enfrentar cualquier situación que pudiera surgir, apoyándose mutuamente al lidiar con lo que Miguel podría intentar. Había momentos en que sus discusiones giraban en torno a cómo asegurarse de que Mateo estuviera a salvo. Después de unas semanas intensas, Elena finalmente se decidió a poner en marcha un plan. Durante una de sus reuniones con Yuri, ella se sintió lista para materializar pasos concretos. Había aprendido a lidiar con sus inseguridades y con el respaldo de Javier, decidió que quería dar un paso más en el proceso de custodia. La idea de poder formalizar su familia y proteger a Simpe. Mateo de Miguel la motivó a actuar. Por lo tanto, se programó una cita para hablar con su abogado en varios aspectos legales. Aquella tarde, a medida que Elena compartía sus deseos con su abogado, sintió que su voz tenía peso. Había una determinación renovada en su corazón. Había pasado de ser una joven insegura a ser una madre decidida a proteger a su hijo. La decisión de actuar enérgicamente trajo consigo un sentido de alivio. Elena sabía que estaba tomando las riendas de su vida. Mientras Tamizindosi hablaba, las palabras fluían con firmeza y se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo ya no estaba dispuesta a dejar que Miguel dictara su felicidad. Mientras las semanas avanzaban, el sentimiento de esperanza se apoderaba del hogar en Suiza. Las tensiones eran inevitables, pero cada vez que aparecían, Elena y Javier se unían para enfrentarlas. Con cada paso que daban, la relación entre ellos se fortalecía aún más. Estaban más que listos para enfrentar el tema de Miguel. Eran una familia, y eso era innegable. Cada conversación, cada abrazo y cada mirada compartida les hacía entender que el amor tenía la última palabra. Finalmente, llegó el día de la audiencia, y el clima era tenso. Sin embargo, Elena se sintió segura, respaldada por Javier y Mateo. Al llegar al juzgado, la situación se intensificó con la presencia de Miguel. Era un reto emocional, pero Elena respiró hondo y se concentró en su familia. Sabía que lo que estaban defendiendo era algo precioso. Con una estrategia bien delineada, ella dio su testimonio de su vida junto a Mateo, subrayando los lazos que habían creado juntos. Quería que el juez pudiera ver cómo había transformado ese pequeño mundo lleno de amor y apoyo. Javier, seguro de sí mismo, también optó por hablar. Describió cómo habían trabajado juntos como familia para darle a Mateo un entorno positivo y enriquecedor. Mateo, quien había estado nervioso, observó todo con atención. De repente, tomó la mano de Elena y la sostuvo apretadamente. Era como si estuvieran enviando mensajes de apoyo el uno al otro. Elena sintió que no estaban solos en aquella lucha. Era un momento decisivo que marcaba el paso hacia su futuro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el juez se retiró a deliberar. El corazón de Elena latía con fuerza. La tensión era palpable. Javier la rodeó con su brazo en un gesto tranquilizador, y ella se sintió profundamente agradecida por su presencia. Cuando el juez regresó, todas las miradas se dirigieron a él. La decisión se anunciaba y el aire estaba cargado de expectativa. Tras escuchar los testimonios y evaluar la situación, dijo el juez, es claro que Mateo tiene un hogar amoroso y estable aquí. La custodia se le concede a Elena y Javier Montero. El alivio y la alegría se apoderaron de ellos. Con lágrimas de felicidad, Elena abrazó a Javier y a Mateo, sintiendo que la vida les había dado su mayor regalo. Las semanas siguientes fueron de celebración. Elena se sintió como si hubiera ganado una batalla importante y estaba lista para construir un futuro sólido con su familia. Juntas, compartieron momentos de alegría, explorando cada rincón de su hogar.
La reconexión de sus corazones les permitió dejar atrás el temor y abrazar la esperanza sin reservas. El amor que compartían estaba vivo y funcionaba como un faro en la distancia que guiaba su camino hacia adelante. Instalaron decoraciones en su casa, llenándola de color y de amor. A cada paso surgía un nuevo momento que había que festejar. Organizaron pequeñas reuniones con amigos, la alegría era contagiosa. A menudo recordaban aquel picnic en el parque, reflexionando sobre cuánto habían crecido desde que comenzaron su viaje juntos. La resiliencia mostrada por cada uno de ellos fue un testimonio vivo de su fuerza. El tiempo pasó, y en ese ambiente cargado de amor y alegría se decidió celebrar el cumpleaños de Mateo. Era un pequeño evento, lleno de sorpresas y dulces para aquellos que habían aparecido en sus vidas. La sonrisa de Mateo iluminaba el lugar mientras soplaba las velas. En ese instante, Elena comprendió que toda su lucha había valido la pena. La unión de su familia prometía un futuro lleno de aventuras, risas y amor infinito. Aunque la vida continuaría trayendo desafíos, ella estaba lista para enfrentarlos con el apoyo inquebrantable de Javier y Mateo a su lado. Juntos, habían creado un hogar donde el amor siempre sería la base. Era un día radiante en Suiza, y la familia se preparaba para una nueva aventura. Elena miraba por la ventana, contemplando el paisaje montañoso, mientras Mateo jugaba en la sala. Habían pasado meses desde que habían recibido noticias sobre los avances en la rehabilitación de Mateo. Aquella mañana estaban a punto de visitar un parque natural cercano, un lugar que prometía ser un paraíso para el niño. Javier, con su energía contagiosa, entró en la sala y les anunció que era hora de partir. La emoción llenó el aire, y mientras se abrochaban los cinturones en el coche, Elena sintió que la complicidad que habían construido crecía aún más con cada nueva experiencia compartida. Durante el trayecto, Javier y Elena intercambiaban sonrisas, mientras Mateo señalaba entusiasta por la ventana, reconociendo los destellos de nieve en las montañas. Este pequeño viaje representaba más que una salida. Simbolizaba su crecimiento juntos como familia. Una vez que llegaron al parque, el aire fresco y puro llenó sus pulmones, y la risa de Mateo resonaba entre los árboles. Con cada paso que daban por el sendero, el corazón de Elena se llenaba de gratitud. La conexión entre ellos, forjada a través de adversidades, se consolidaba con cada pequeño momento que compartían. Después de explorar el parque, decidieron hacer un picnic en una zona despejada. Javier sacó una manta y preparó la comida, mientras Mateo se emocionaba con la idea de disfrutar al aire libre. Durante el almuerzo, Elena se quedó observando a su futuro esposo y a su hijo, sintiendo una oleada de felicidad. Las risas mientras compartían bocados y las historias que contaban llenaban el ambiente de una calidez indescriptible. En ese momento, sintió que había encontrado su lugar en el mundo, rodeada de amor y risas. Al regresar al coche, el día no había terminado. Javier había planeado una visita a un lago cercano, famoso por su belleza. La tarde avanzaba, y mientras se acercaban al lago, Elena se maravilló de la vista. Las montañas se reflejaban en el agua, creando una imagen de ensueño. Mientras Mateo corría a la orilla, Elena y Javier lo siguieron, sintiendo la magia de la naturaleza envolviéndolos. Era un lugar perfecto para que Mateo jugara y explorara sin preocupaciones. Mientras el niño lanzaba piedras al agua, las ondas que causaba parecían simbolizar la forma en que su familia iba creciendo y evolucionando. En ese entorno idílico, Javier decidió que era el momento adecuado para hablar sobre el futuro. Al sentarse al lado de Elena, con Mateo, haciendo burbujas de felicidad en el fondo, él expresó:
¿Qué te parece si comenzamos a pensar en grandes planes para el futuro? Quizás un hogar más amplio donde Mateo pueda correr libremente. Las palabras de Javier resonaron en el corazón de Elena, quien no podía creer lo lejos que habían llegado. La idea de establecerse en un lugar que reflejara su nueva vida la llenó de entusiasmo. Después de discutir sus ideas sobre la casa y el jardín, la conversación se enredó naturalmente en la planificación de una vida estable, basada en el amor que brillaba entre ellos. Mientras pasaban los días, la rutina de la familia se volvía más cariñosa y estructurada. Yuri, su terapeuta, notaba los avances de Mateo y los animaba a seguir activamente en sus progresos. Durante las sesiones de terapia, Elena aprendía sobre nuevas formas de comunicarse con Mateo. Con cada sesión, el niño florecía, mostrando un interés renovado en demostrar su desarrollo. Elena y Javier apoyaban cada pequeño logro, celebrando cada avance como si fuera un hito monumental. El jardín de la casa donde vivían empezó a ser un reflejo de los progresos de Mateo, llenándose de flores y colores vibrantes que representaban el amor y la esperanza. Los meses se transformaron en un constante ajetreo de actividades familiares. Matices de felicidad y el crecimiento de Mateo se volvían parte de su rutina diaria. A menudo exploraban museos, exposiciones e incluso actividades artísticas que estimularon la creatividad del pequeño. Una tarde, como parte de una de sus aventuras, decidieron asistir a un espectáculo de marionetas. El brillo en los ojos de Mateo, mientras observaba la magia de las marionetas cobrar vida, fue un recordatorio constante de que, a pesar de los desafíos, la vida estaba llena de momentos de pura alegría. Sin embargo, a medida que los días se deslizaban suavemente, el recuerdo de Miguel se convirtió en una sombra persistente. Su intento persistente por interponerse en la vida de Mateo dejó cicatrices emocionalmente desgastantes en Elena. Había días en que la ansiedad se volvía abrumadora. Javier le daba el apoyo que necesitaba. Siempre que sentía que el pasado la absorbía, su compañero la alentaba a enfocarse en lo que habían construido juntos. Él le susurraba palabras de amor y promesas, recordándole que su unidad era su fortaleza. Con el tiempo, los desafíos se convirtieron en una prueba de entereza. Mientras ambos se mantenían fuertes, comenzaron a aprender a defender aquellos lazos que habían formado. Las experiencias en Suecia les enseñaron que, aunque el pasado fuera doloroso, su futuro podía ser brillante. Cada vez que Javier la abrazaba, Elena sentía que era más fuerte, que el amor que ambos compartían era un pilar de su felicidad. Así, crearon estrategias para enfrentar cualquier situación que pudiera surgir, apoyándose mutuamente al lidiar con lo que Miguel podría intentar. Había momentos en que sus discusiones giraban en torno a cómo asegurarse de que Mateo estuviera a salvo. Después de unas semanas intensas, Elena finalmente se decidió a poner en marcha un plan. Durante una de sus reuniones con Yuri, ella se sintió lista para materializar pasos concretos. Había aprendido a lidiar con sus inseguridades y con el respaldo de Javier, decidió que quería dar un paso más en el proceso de custodia. La idea de poder formalizar su familia y proteger a Mateo de Miguel la motivó a actuar. Por lo tanto, se programó una cita para hablar con su abogado en Minnesota varios aspectos legales. Aquella tarde, a medida que Elena compartía sus deseos con su abogado, sintió que su voz tenía peso. Había una determinación renovada en su corazón. Había pasado de ser una joven insegura a ser una madre decidida a proteger a su hijo. La decisión de actuar enérgicamente trajo consigo un sentido de alivio. Elena sabía que estaba tomando las riendas de su vida. Mientras hablaba, las palabras fluían con firmeza, y se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba dispuesta a dejar que Miguel dictara su felicidad.
Mientras las semanas avanzaban, el sentimiento de esperanza se apoderaba del hogar en Suiza. Las tensiones eran inevitables, pero cada vez que aparecían, Elena y Javier se unían para enfrentarlas. Con cada paso que daban, la relación entre ellos se fortalecía aún más. Estaban más que listos para enfrentar el tema de Miguel. Eran una familia, y eso era innegable. Cada conversación, cada abrazo y cada mirada compartida les hacía entender que el amor tenía la última palabra. Finalmente llegó el día de la audiencia y el clima era tenso. Sin embargo, Elena se sintió segura, respaldada por Javier y Mateo. Al llegar al juzgado, la situación se intensificó con la presencia de Miguel. Era un reto emocional, pero Elena respiró hondo y se concentró en su familia. Sabía que lo que estaban defendiendo era algo precioso. Con una estrategia bien delineada, ella dio su testimonio de su vida junto a Mateo, subrayando los lazos que habían creado juntos. Quería que el juez pudiera ver cómo había transformado ese pequeño mundo lleno de amor y apoyo. Javier, seguro de sí mismo, también optó por hablar. Describió cómo habían trabajado juntos como familia para darle a Mateo un entorno positivo y enriquecedor. Mateo, quien había estado nervioso, observó todo con atención. De repente, tomó la mano de Elena y la sostuvo apretadamente. Era como si estuvieran enviando mensajes de apoyo el uno al otro. Elena sintió que no estaban solos en aquella lucha. Era un momento decisivo que marcaba el paso hacia su futuro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el juez se retiró a deliberar. El corazón de Elena latía con fuerza, la tensión era palpable. Javier la rodeó con su brazo en un gesto tranquilizador, y ella se sintió profundamente agradecida por su presencia. Cuando el juez regresó, todas las miradas se dirigieron a él. La decisión se anunciaba y el aire estaba cargado de expectativa. Tras escuchar los testimonios y evaluar la situación, dijo el juez, es claro que Mateo tiene un hogar amoroso y estable aquí. La custodia se le concede a Elena y Javier Montero. El alivio y la alegría se apoderaron de ellos. Con lágrimas de felicidad, Elena abrazó a Javier y a Mateo, sintiendo que la vida les había dado su mayor regalo. Las semanas siguientes fueron de celebración. Elena se sintió como si hubiera ganado una batalla importante y estaba lista para construir un futuro sólido con su familia. Juntas, compartieron momentos de alegría, explorando cada rincón de su hogar. La reconexión de sus corazones les permitió dejar atrás el temor y abrazar la esperanza sin reservas. El amor que compartían estaba vivo y funcionaba como un faro en la distancia que guiaba su camino hacia adelante. Instalaron decoraciones en su casa, llenándola de color y de amor. A cada paso surgía un nuevo momento que había que festejar. Organizaron pequeñas reuniones con amigos. La alegría era contagiosa. A menudo recordaban aquel picnic en el parque, reflexionando sobre cuánto habían crecido desde que comenzaron su viaje juntos. La resiliencia mostrada por cada uno de ellos fue un testimonio vivo de su fuerza. El tiempo pasó, y en ese ambiente cargado de amor y alegría, se decidió celebrar el cumpleaños de Mateo. Era un pequeño evento lleno de sorpresas y dulces para aquellos que habían aparecido en sus vidas. La sonrisa de Mateo iluminaba el lugar mientras soplaba las velas. En ese instante, Elena comprendió que toda su lucha había valido la pena. La unión de su familia prometía un futuro lleno de aventuras, risas y amor infinito. Aunque la vida continuaría trayendo desafíos, ella estaba lista para enfrentarlos con el apoyo inquebrantable de Javier y Mateo a su lado. Juntos habían creado un hogar donde el amor siempre sería la base. El verano se deslizaba lentamente hacia su final y el clima comenzaba a cambiar. La transición de estaciones traía consigo nuevas oportunidades. Mientras Elena revisaba algunos documentos para su trabajo como cuidadora de Mateo,
Pensó en la posibilidad de encontrar un trabajo que le permitiera combinar su pasión por ayudar a niños con necesidades especiales y la flexibilidad que necesitaba para estar presente en la vida de Mateo. Había un programa en un centro de rehabilitación cercano que buscaba terapeutas y rápidamente decidió postularse. La idea de poder contribuir de manera más amplia a la vida de otros niños y al mismo tiempo asegurar su presencia en la vida de Mateo le llenó de entusiasmo. Cuando Javier se enteró de su plan, apoyó incondicionalmente la decisión de Elena. Sabía lo importante que era para ella encontrar ese equilibrio y hacer algo significativo, y le recordó lo capaz que era. Eres una inspiración, no solo para Mateo, sino para todos los que te rodean, le dijo mientras revisaban juntos la solicitud. Se sentaron en la mesa de la cocina, rodeados de dibujos y coloridos recuerdos de su día a día, y Elena sintió una mezcla de nervios y emoción al enviar su solicitud. Era un paso más hacia la autodeterminación, y al mismo tiempo un ejemplo para Mateo sobre perseguir sueños y aspiraciones. Los días siguieron su curso, y Mateo continuó sus sesiones de rehabilitación. Las semanas se convirtieron en meses, y con cada pequeño avance, el niño acumulaba más confianza. Un día, se acercó a Elena después de una terapia, y con un brillo especial en los ojos, le confesó que quería aprender a montar en bicicleta. Fue un instante pivotal, ya que era un claro ejemplo de su creciente independencia, y Elena supo que esta sería una nueva aventura para ellos. Javier también se unió a la iniciativa, emocionado por el desafío. Decidieron que el sábado siguiente sería el día de las bicicletas. Al llegar el fin de semana, Elena, Javier y Mateo se dirigieron al parque con una bicicleta de 2 ruedas que habían adquirido un día antes. Javier lo ayudaba a encontrar el equilibrio, mientras que Elena animaba a Mateo desde un lado. Era un momento lleno de risas y pequeñas caídas, pero también de determinación. Elena recordó sus propios desafíos al aprender cosas nuevas y se dio cuenta de cuánto se parecía eso a su propia vida. La persistencia de Mateo comenzó a dar frutos, y después de varios intentos logró pedalear unos metros sin la asistencia de Javier. La alegría que sintieron en ese momento fue indescriptible. El grito de Mateo celebrando su éxito resonó por todo el parque, y las sonrisas de Elena y Javier reforzaron la conexión entre ellos como familia. Los avances de Mateo se convirtieron en un tema recurrente en las conversaciones familiares. Javier y Elena se turnaban para contarle a Mateo sobre historias de superación y el poder de nunca rendirse. Era un ciclo positivo, donde cada nuevo logro de Mateo inspiraba a todos a seguir adelante. Javier pensó en organizar una pequeña celebración anunciando el progreso de Mateo. Así, el lunes siguiente, organizaron una cena donde invitaron a sus amigos más cercanos y a aquellos que habían estado a su lado desde el inicio de su viaje. Prepararon un pequeño discurso y algunos juegos para que todos pudieran celebrar juntos. El ambiente de la cena fue festivo, lleno de alegría y gratitud. Las risas y los recuerdos compartidos crearon un sentido profundo de comunidad. Mateo, con su energía contagiosa, participó emocionado en cada actividad. Durante la cena, Javier se puso de pie para hablar. Con una sonrisa, comenzó a compartir sus pensamientos sobre los avances que Mateo había hecho. Hoy celebramos a un niño increíble que nos ha enseñado a todos el verdadero significado de la perseverancia, dijo, mirando a Mateo con orgullo. La conexión emocional entre ellos fue palpable, y en ese momento, cada miembro de la familia se sintió profundamente agradecido por el amor y el apoyo que compartían. Mientras el otoño avanzaba y las hojas comenzaron a caer, Elena recibió una llamada del centro de rehabilitación donde había postulado. Su corazón se aceleró mientras escuchaba la voz del director.
Nos encantaría ofrecerte el puesto. Creemos que harás un trabajo excepcional aquí. La noticia la llenó de felicidad y no pudo evitar compartir su entusiasmo con Javier y Mateo. Fue un nuevo capítulo en su vida, una oportunidad que no solo le permitiría ayudar a otros, sino también seguir creciendo como madre y pareja. En ese instante, supo que el amor y el apoyo que había recibido de ambos estaban dando frutos. Con el trabajo asegurado, Elena se sintió más motivada que nunca. La idea de contribuir a la vida de otros niños le brindaba un propósito renovado. Se preparaba para el primer día, organizando su espacio de trabajo y haciendo nuevas conexiones en el centro. Javier la apoyó cada paso del camino, mostrándose emocionado por su éxito. Mientras tanto, Mateo continuaba su rehabilitación y cada día mostraba más interés por aprender cosas nuevas. La temporada de otoño trajo consigo nuevas actividades y aventuras al aire libre. Todos los fines de semana exploraban el cambio de colores en la naturaleza, recolectando hojas y disfrutando del aire fresco. Con el tiempo, las rutinas familiares comenzaron a establecerse. Cada mañana, Elena y Javier se aseguraban de que Mateo estuviera preparado para el día, ocupados, compartiendo los momentos previos a la salida con risas y juegos. A medida que se acercaba el final del otoño, una expectativa se apoderó de la familia. El primer invierno juntos en Suiza prometía ser mágico. Ana, la amiga de Mateo, decidía dejar de ser una presencia ocasional en su vida y convertirse en una parte más constante, lo que a Elena le llenaba de satisfacción. El crecimiento de la relación entre Mateo y Ana era tangible, y juntas desafiaban los límites de su creatividad. La llegada de diciembre trajo consigo la anticipación de las festividades navideñas. Elena y Javier comenzaron a planear cómo celebrarían su primera Navidad como familia. Las tradiciones que decidieron adoptar fueron una mezcla de estilos. Se sintieron agradecidos de poder crear nuevas tradiciones familiares y mezclar el pasado con lo que esperaban construir juntos. La idea de decorar el árbol de Navidad se convirtió en un evento en sí mismo. Un día organizaron una tarde de decoración. Animaron a Mateo a ayudar a elegir los adornos y mientras decoraban, compartieron historias sobre sus propias tradiciones cuando eran niños. La noche de Navidad llegó y la terraza de su hogar brillaba con luces. Con la chimenea encendida y un árbol bellamente adornado en el centro, se sentían abrazados por la calidez del hogar. Organizaron una cena familiar y cada uno compartió sus deseos para el próximo año. Fue un momento lleno de emociones, donde cada uno reflexionó sobre el año pasado y lo lejos que habían llegado. Mientras compartían historias, Elena miró a Javier y Mateo. Sintió que el amor que los unía era más fuerte que cualquier desafío que habían enfrentado. Después de la cena, los tres se acomodaron en el sofá para disfrutar de un clásico de Navidad. Aunque el año había traído sus suficientes obstáculos, miraban hacia el futuro con esperanza, seguros de que el amor que habían cultivado juntos les llevaría a un destino aún más brillante. El invierno se asentaba en Suiza con una suavidad casi mágica. Elena observó cómo las primeras nevadas cubrían el paisaje, transformando el mundo exterior en un lienzo blanco. Esa mañana se levantó con una mezcla de emoción y nostalgia al recordar todo lo que había vivido en el último año. La Navidad había pasado, dejando tras de sí recuerdos imborrables y nuevas tradiciones familiares. Decidió que era hora de pensar en cómo construir un futuro aún más sólido para Mateo, Javier y ella. Con una taza de café caliente en mano, se sentó en la mesa de la cocina, donde Mateo jugaba con bloques de construcción. El calor de su hogar contrasta con el frío afuera, y cada rincón estaba impregnado de risas y amor. Mientras Mateo se concentraba en su torre de bloques,
Elena empezó a escribir un plan para el nuevo año. Había aprendido que cada día era una oportunidad para crecer y aprender, y quería enseñar eso a Mateo. Su deseo era que su hijo entendiera la importancia de ser resiliente y de seguir sus sueños, al igual que ella había aprendido a hacer. Pensó en la escuela a la que Mateo asistiría cuando llegara el momento, en las actividades que podrían compartir como familia y en la importancia de seguir fortaleciendo su vínculo. Con cada palabra que plasmaba en el papel, se imaginaba a sí misma apoyando a Mateo mientras exploraba su propio camino. Cuando Javier entró a la cocina, vio la concentración de Elena. Se acercó, la abrazó por detrás y miró su hoja de papel. ¿Estás planeando algo emocionante para el año que viene?, le preguntó con una sonrisa. Elena asintió con entusiasmo y le explicó sus ideas. Javier, siempre compasivo, se mostró completamente en sintonía con los sueños de su familia, y en un momento de inspiración, comenzaron a discutir juntos los objetivos y deseos que ambos tenían para el próximo año. Decidieron que uno de los pilares del nuevo año sería fomentar la comunicación y las habilidades emocionales de Mateo. Javier sugirió que podrían unirse a un grupo de apoyo familiar en el área, donde no solo podrían conectar con otros adultos, sino también permitir que Mateo se relacionara con otros niños en situaciones similares. No hay razón para que lo enfrentemos solos. Juntos somos más fuertes, expresó Javier. Elena se sintió inspirada por la perspectiva de una comunidad de apoyo, recordando la importancia de estar unidos en su crecimiento. Emocionados, comenzaron a planificar la búsqueda de recursos locales que pudieran ser de ayuda. A medida que la nieve caía suavemente, la familia decidió disfrutar de la temporada, realizando un viaje a la montaña para esquiar. Habían oído hablar de un centro familiar que ofrecía actividades para principiantes, donde Mateo podría tener la oportunidad de experimentar la nieve por primera vez. Javier estaba entusiasmado, sabiendo cuánto disfrutaría Mateo del aire fresco y el movimiento en la nieve. Cuando llegaron, la vista era impresionante. Un paisaje helado donde la risa de los niños resonaba por todas partes. El equipo de esquí era un poco más grande de lo habitual para Mateo, pero con la ayuda de sus padres se sintió listo para experimentar el placer del deslizarse por la nieve. Elena y Javier se turnaron para ayudar a Mateo a aprender a esquiar. Mientras Mateo se esforzaba, sus caídas solo se acompañaban de risas. Para él, cada caída era un motivo para levantarse con más determinación. Elena no podía evitar sonreír al ver la alegría en el rostro de su hijo. «Lo estás haciendo genial, Mateo», lo animaba instándole a seguir. Con el apoyo de sus padres, el niño aprendió no solo a avanzar, sino también a reírse de sí mismo al caer. Al final del día, después de muchas caídas y risas, Mateo logró deslizarse unos metros sin ayuda. La felicidad y el logro se reflejaron en su rostro, un momento que quedaría grabado en la memoria de la familia para siempre. El viaje a las montañas no solo trajo momentos de diversión, sino también fortaleció la conexión entre todos. Reían juntos, compartían historias alrededor de la cena e incluso comenzaron a hablar sobre el significado de la amistad y la valentía. Javier compartió historias de su infancia sobre sus propias aventuras en la nieve, mientras Mateo escuchaba atentamente, buscando inspiración en la forma en que su padre había enfrentado desafíos de manera valiente. Era emocionante para ellos explorar cómo esas historias se entrelazaban con su propia creciente historia familiar. Recordaron que cada nuevo paso en sus vidas era una experiencia compartida, que contribuía a la rica narrativa que estaban construyendo juntos. Al regresar a casa, Elena sintió que el viaje había sido más que una simple escapada de invierno. Había sido un poderoso recordatorio de lo lejos que habían llegado como familia.
del amor que los unía y las nuevas aventuras que aún les esperaban. A medida que se establecían de vuelta en su rutina diaria, el deseo de continuar creciendo como familia se mantuvo firme. Estaban emocionados por el comienzo de un nuevo año, cada día brindando nuevas oportunidades. Con el respaldo de Javier y Mateo, Elena continuó buscando diferentes recursos, convencida de que su familia merecía lo mejor. Un día, mientras daba un paseo por su vecindario, Elena recibió una invitación para participar en un foro de padres donde podrían compartir experiencias y consejos sobre la crianza de niños con necesidades especiales. La idea la intrigó, ya que sentía que podría aprender mucho de otros padres que pasaban por situaciones similares. Después de discutirlo con Javier, ambos decidieron que Elena debería asistir. Sería una valiosa oportunidad para conectar con otros y aportar a la comunidad que tanto necesitaban. Al llegar al foro, Elena sintió una mezcla de nervios y emoción. Había tantos padres con historias que contar, luchas que enfrentar y triunfos por compartir. Conoció a varias familias y se dio cuenta de que no estaba sola en su viaje. Cada historia era la representación de amor incondicional y perseverancia. Una madre que había estado en una situación similar con su hijo ofreció consejos sobre cómo apoyarlo a través de momentos difíciles. Elena se sintió inspirada al escuchar sobre el crecimiento de tantos niños y cada palabra reforzó su confianza renovada. Al final del día, volvió a casa con su corazón lleno de esperanza y nueva información. Cuando pasó el tiempo, Elena comenzó a implementar los consejos aprendidos en el foro. Se dedicó a crear un ambiente aún más enriquecedor para Mateo, estimulando su creatividad a través de manualidades y juegos educativos. Javier la apoyó nuevamente, dedicando tiempo para involucrarse en estas actividades. A través de cada proyecto, Mateo florecía, descubriendo nuevas pasiones y habilidades. Había entablado un interés en el arte y a menudo pasaban horas pintando y dibujando. El hogar se llenaba de colores vivaces, cada pintura representaba su mundo en crecimiento, y esto se convertía en una hermosa forma de expresar sus emociones. Las experiencias compartidas se volvieron más significativas, y la relación entre Elena, Javier y Mateo continuó evolucionando. Pasaban tardes hablando sobre sus pasiones, intercambiando ideas y recordando momentos especiales. A menudo, ellos celebraban pequeñas victorias, desde las pinturas de Mateo hasta sus avances en la comunicación. Se hacían preguntas sobre diferentes temas. Juntos exploraron lo que significaba ser una familia en un mundo tan cambiante. Javier, con un corazón buenísimo, recordaba a menudo que era importante aprender de los errores y celebrar tanto los éxitos como las dificultades. Con el pasar de los meses, Mateo siguió creciendo y desarrollándose. En primavera, cuando todo comenzó a florecer de nuevo, se sentía como si el hogar estuviera lleno de luz y esperanza. Decidieron que era hora de establecer una gala familiar, un tipo de celebración en honor a todos los logros del último año. Planificaron una cena en casa, donde invitaron a algunos amigos cercanos. La idea era celebrar su familia y el progreso de Mateo, así como brindar un espacio para que todos compartieran sus pensamientos. Elena y Javier trabajaron juntos en los detalles, asegurándose de que cada aspecto fuera significativo. La noche de la gala familiar, todos se sintieron emocionados y felices. La casa estuvo adornada con las pinturas de Mateo, cada una llevaba su historia. Un invitado especial fue instructor de arte, quien mostró algunos cómodos trucos que inspiraron tanto a los adultos como a los niños. Mateo ayudó a preparar una actuación de talento, donde él y algunos amigos compartieron sus habilidades artísticas en un pequeño show. La energía positiva era palpable. La velada estuvo llena de risas, bellas obras de
arte y momentos de alegría que fortalecían aún más su conexión familiar. Durante la cena, cada miembro compartió sus reflexiones sobre el año que habían vivido. Elena se sintió increíblemente agradecida al mirar a su alrededor y ver las sonrisas en los rostros de amigos y familiares. Javier le dio una mirada cómplice, como si supieran exactamente lo que ambos sentían. La comprensión y unidad que habían cultivado juntos era inquebrantable. Mientras escuchaba las palabras de Mateo sobre su amor por el arte y lo mucho que había aprendido, Elena sintió que su corazón se llenaba de orgullo. En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero significado de la familia era la compasión, el apoyo incondicional y los lazos que se forjan a través del amor y la perseverancia. A medida que la primavera se convertía en verano, las aventuras continuaban. Elena estaba emocionada de ver cómo Mateo se sumergía en nuevas actividades y también enfrentaba cada desafío con emoción. Su progreso en la terapia no pasó desapercibido y fue convocado a una exposición de arte donde un valioso desarrollo personal y artístico sería recompensado. El día de la exposición, Elena y Javier estaban ansiosos. Llevaban consigo un enorme cartel donde estaban escritos los logros artísticos de Mateo. Para todos era un momento muy especial, y Mateo mostró una aplastante confianza cuando se paró frente a la multitud y habló sobre su amor por la pintura y lo que había estado aprendiendo. La enorme ovación que recibió al final de su presentación significó el mundo para él. Con cada nuevo paso de Mateo, tanto Elena como Javier se sentían orgullosos. Habían encontrado formas maravillosas de apoyarlo a medida que exploraba sus habilidades, todo el tiempo fortaleciéndose entre sí. En esa sala de exposiciones, rodeados de amigos y conocidos, Elena sintió que la vida se había transformado de formas sorprendentes. El amor fraguado por los años les había enseñado que cada desafío puede convertirse en una oportunidad. Cada dibujo o pintura que Mateo hacía reflejaba no solo su talento, sino también su espíritu indomable ante las adversidades. Al llegar a fin de año, la familia decidió viajar a un lugar que siempre habían querido visitar. Montenegro prometía experiencias frescas y sabían que era una escapada perfecta para cerrar el año con broche de oro. Cuando llegaron, estaban rodeados por bellos paisajes y la historia que resonaba en las antiguas calles. Cada día les presentaba nueva belleza. Cada paso daba curso a nuevas aventuras. Elena y Javier se mostraban contentos de ver cómo Mateo, ilusionado, exploraba un mundo que ampliaba aún más su mente curiosa. Un día, mientras paseaban por la costa, Elena se detuvo y miró a Mateo, que corría hacia el mar. En ese instante se dio cuenta de lo lejos que habían llegado. Todas las lágrimas, la lucha y los momentos difíciles habían merecido la pena. Había encontrado su hogar en la familia que había construido. En ese entorno hermoso, Javier, al ver a su familia radiando confianza y felicidad, se acercó a Elena. «Han sido los mejores años de mi vida», comentó, mientras compartía visiones sobre el futuro. «No importa lo que venga, siempre seremos un equipo». Esa noche, al cenar juntos con vistas al océano, decidieron hacer un brindis por el nuevo año. La mesa estaba llena de risas y buenos deseos, y entre todos, Mateo manifestó su propio deseo. «Quiero seguir dibujando y aprendiendo cosas nuevas», dijo con firmeza, y sus ojos brillaban de emoción. La familia se rió y aplaudió al niño, creando un recordatorio tangible de que no solo estaban celebrando un nuevo año, sino también abrazando un nuevo capítulo de sus vidas. Al regresar a Suiza, Elena consideró cómo cada día representaba una nueva oportunidad. Con Javier a su lado y Mateo creciendo, se sintió fuerte y lista para enfrentar el futuro. A medida que el nuevo año comenzó, se comprometió a seguir apoyando a su familia
y explorando nuevos horizontes juntos. La vida les había enseñado que, a pesar de las adversidades, siempre habría espacio para el amor y el crecimiento. Y así, en un día brillante, Elena miró a su familia mientras disfrutaban de un día en su hogar. Era consciente de que habían creado algo verdaderamente especial a partir de la adversidad. Estaban construyendo recuerdos que perdurarían, cultivando un ambiente donde Mateo podría crecer libremente, rodeado de amor. Así, sus corazones latían al unísono, y mientras la historia de Elena, Javier y Mateo continuaba. Sabían que juntos podían enfrentar cualquier cosa. El amor siempre prevalecería, y cada día representaría una nueva oportunidad para soñar y experimentar la vida al máximo.